Episodio 8. La revolución industrial. James Watt y la máquina de vapor. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia. Hoy exploraremos un capítulo fundamental en la historia de la humanidad: la revolución industrial. Fue un periodo de transformaciones profundas que cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Pero detrás de este cambio monumental hay un nombre que destaca: James Watt, el ingeniero cuya innovación en la máquina de vapor se convirtió en el motor del cambio. La revolución industrial comenzó en la Inglaterra del siglo XVIII, un tiempo de grandes descubrimientos científicos, pero también de tensiones sociales. Antes de este periodo, la producción dependía del trabajo manual, de animales o de molinos de viento y agua. Las fábricas eran pequeñas y la capacidad de producción limitada. Pero todo esto cambió con la máquina de vapor, que trajo consigo un aumento exponencial en la producción, el transporte y la economía. En el centro de esta transformación estaba James Watt, un ingeniero escocés que no inventó la primera máquina de vapor, pero la perfeccionó de una manera que la hizo práctica, eficiente y poderosa. Hoy viajaremos a la Inglaterra del siglo XVIII, donde una invención cambió para siempre el curso de la historia: la máquina de vapor de James Watt. Contexto histórico: el mundo antes de la revolución industrial. Antes de sumergirnos en la historia de James Watt, es crucial entender el mundo en el que vivía. La Europa del siglo XVIII era una sociedad agraria, donde la economía dependía principalmente de la agricultura y la producción artesanal. La mayoría de las personas vivían en aldeas rurales, y las ciudades, aunque crecían, estaban lejos de ser los centros industriales que conocemos hoy. La producción era un proceso lento y laborioso. Las telas se tejían a mano y las herramientas eran rudimentarias. Las fábricas, en su mayoría, eran pequeños talleres domésticos, donde familias enteras trabajaban largas horas para producir bienes en cantidades limitadas. Sin embargo, a medida que la población crecía y la demanda de productos aumentaba, quedó claro que se necesitaban nuevas formas de producción. Aquí es donde comenzó la búsqueda de fuentes de energía más eficientes. Antes de la máquina de vapor, la energía provenía principalmente de molinos de viento o de agua, pero estas fuentes eran limitadas y dependían de las condiciones naturales. Este período de transición sentó las bases para lo que estaba por venir: la invención de máquinas como la Spinning Jenny en la industria textil fue solo el comienzo. Pero el verdadero cambio llegó cuando la energía del vapor comenzó a ser aprovechada. Antes de Watt, el mundo dependía del trabajo manual y de animales. La producción era lenta y la economía tenía límites claros. James Watt, el hombre detrás de la innovación. James Watt nació en 1736 en Greenock, Escocia, en una familia modesta. Desde joven mostró interés por la mecánica y la ingeniería, algo que lo llevó a estudiar en la Universidad de Glasgow. Allí su talento llamó la atención de varios profesores, incluyendo a John Robison, quien lo introdujo al mundo de la máquina de vapor. En esa época, la máquina de vapor de Thomas Newcomen ya existía, pero era ineficiente. Su diseño consumía grandes cantidades de carbón, lo que limitaba su uso práctico. Watt, al reparar una de estas máquinas, notó que gran parte del calor se desperdiciaba al condensar el vapor en el cilindro. Esta observación lo llevó a buscar una solución innovadora. En 1765, Watt tuvo su momento eureka. Propuso un condensador separado que permitiría enfriar el vapor sin perder calor en el cilindro principal.
Este simple cambio aumentó significativamente la eficiencia de la máquina, convirtiéndola en una fuente de energía práctica para la industria. Pero la idea sola no bastaba. Watt necesitaba apoyo financiero para desarrollar su invención. Fue entonces cuando conoció a Matthew Boulton, un empresario de Birmingham que creyó en su visión. Juntos fundaron la empresa Boulton Watt, que se convirtió en sinónimo de innovación industrial. Watt no inventó la primera máquina de vapor, pero su ingenio la transformó en un motor potente y eficiente, listo para revolucionar el mundo. La máquina de vapor de Watt. Innovación y perfección. La máquina de vapor de James Watt fue un avance revolucionario, no solo por su diseño innovador, sino por su eficiencia. El modelo original de Newcomen, aunque útil, era altamente ineficiente, ya que cada vez que el vapor se condensaba en el cilindro, el calor se desperdiciaba. Watt, en cambio, ideó un sistema en el que el vapor se condensaba en un cilindro separado, lo que permitía mantener la temperatura constante y maximizar el rendimiento. La mejora más significativa fue la introducción del condensador separado, que permitió que el ciclo de trabajo de la máquina fuera mucho más eficiente. En lugar de calentar y enfriar el mismo cilindro repetidamente, Watt diseñó un sistema en el que la máquina funcionaba de manera continua, lo que aumentó su poder y redujo significativamente el consumo de carbón. Además, Watt incorporó un regulador de velocidad, conocido como el gobernador centrífugo, que ayudaba a mantener el funcionamiento constante de la máquina, incluso con cambios en la carga de trabajo. Esto convirtió a la máquina de vapor de Watt en una máquina más fiable y más adaptada a una variedad de tareas industriales. Otro de los logros importantes fue la posibilidad de aplicar la máquina de vapor a la industria textil, la minería y la fabricación. Watt transformó la máquina de vapor de una curiosidad tecnológica en un pilar de la revolución industrial. La máquina de vapor de Watt se convirtió en la fuerza motriz de fábricas, minas y transportes, cambiando la producción y el comercio en todo el mundo. La máquina de vapor de Watt no solo mejoró la eficiencia, sino que abrió las puertas a nuevas posibilidades de producción, transportes y tecnología. La justicia social y el impacto de la revolución industrial. El impacto de la revolución industrial, impulsada en gran parte por la máquina de vapor, fue profundo en todos los aspectos de la sociedad, pero también trajo consigo importantes consecuencias sociales. Mientras que la industrialización permitió un crecimiento económico sin precedentes, también creó nuevas disparidades entre las clases sociales. La producción masiva permitió una mayor disponibilidad de bienes a un precio más bajo, lo que mejoró la calidad de vida de muchas personas, especialmente en las clases medias y altas. Sin embargo, la industrialización también tuvo un lado oscuro. Las condiciones laborales en las fábricas eran extremadamente duras, con largas jornadas laborales, salarios bajos y condiciones peligrosas. Muchos trabajadores, incluidos niños, se vieron obligados a trabajar en fábricas y minas, a menudo en condiciones inhumanas. Además, el crecimiento de las ciudades industriales trajo consigo problemas como la sobrepoblación, la falta de infraestructura adecuada y la contaminación. La vida urbana era difícil, especialmente para las clases trabajadoras, que vivían en barrios superpoblados con pocas comodidades. La revolución industrial también trajo consigo una concentración de poder en manos de los industriales y propietarios de fábricas. Las grandes corporaciones comenzaron a dominar la economía, lo que redujo el poder de los trabajadores y la clase media en términos de influencia económica y política. A pesar de estos desafíos,
La revolución industrial también fue el catalizador de una serie de movimientos sociales y políticos. La lucha por los derechos de los trabajadores, la mejora de las condiciones laborales y la creación de sindicatos comenzó a tomar forma en este período. El trabajo de figuras como Karl Marx, que analizó las consecuencias sociales del capitalismo, y las primeras legislaciones laborales, como las leyes que limitaban las horas de trabajo infantil, nacieron en este contexto. La revolución industrial trajo avances sin precedentes en términos de producción y tecnología, pero también desveló las desigualdades que surgieron con el crecimiento desmedido de la industria. La expansión global de la revolución industrial. La revolución industrial no se limitó a las fronteras de Inglaterra, sino que se expandió rápidamente por toda Europa y América, transformando la economía global. El poder de la máquina de vapor permitió que las fábricas se ubicaran lejos de las fuentes naturales de energía, como los ríos, y esto posibilitó el crecimiento de nuevas áreas industriales. En el caso de Europa, países como Bélgica, Francia y Alemania adoptaron rápidamente las tecnologías industriales británicas, mientras que Estados Unidos, bajo la presidencia de Thomas Jefferson, también empezó a industrializarse en el siglo XIX. La expansión de la máquina de vapor permitió la creación de ferrocarriles, lo que a su vez facilitó la expansión de las redes comerciales y la conectividad entre regiones distantes. El comercio global también se vio transformado. Con la máquina de vapor, los barcos de vapor comenzaron a navegar los océanos, lo que redujo enormemente el tiempo de transporte y permitió una expansión comercial sin precedentes. Las ciudades portuarias, como Liverpool y Nueva York, se convirtieron en grandes centros de intercambio, facilitando el movimiento de bienes y personas. Esta expansión global de la revolución industrial no estuvo exenta de consecuencias. A medida que la industrialización avanzaba, los recursos naturales comenzaron a agotarse más rápidamente y surgieron tensiones sobre las condiciones laborales y los derechos humanos en las colonias. La explotación de los recursos de Asia, África y América Latina fue facilitada por las nuevas tecnologías, lo que hizo que las potencias coloniales se beneficiaran enormemente del proceso industrial, mientras que las regiones colonizadas a menudo no veían estos beneficios. La máquina de vapor no solo transformó a las ciudades industriales, su influencia ayudó a que el comercio global y la colonización cambiaran para siempre. El legado de James Watt y la máquina de vapor. El legado de James Watt y su máquina de vapor ha perdurado más de 2 siglos. Aunque no fue el inventor original de la máquina de vapor, su perfección de la tecnología cambió el curso de la historia, y su impacto es evidente en todo lo que conocemos hoy. La máquina de vapor permitió el surgimiento de la industria moderna, que sigue siendo la base de la producción en el mundo contemporáneo. La forma en que organizamos nuestras fábricas, la manera en que los bienes se producen en masa y la velocidad con que nos transportamos, todo tiene sus raíces en la revolución industrial. La creación de ciudades industriales y la evolución de la tecnología moderna están intrínsecamente vinculadas a los avances de Watt. Además, el impacto de la máquina de vapor en el mundo de las ciencias y la ingeniería no se limita solo a la revolución industrial. Las tecnologías de energía basadas en el vapor continuaron desarrollándose a lo largo del siglo XIX y XX, con aplicaciones en la navegación, la energía eléctrica y los motores de automóviles. Lo que es aún más notable es el principio de innovación continua que la máquina de vapor representa. Watt y su máquina nos enseñaron que la mejora constante de una idea puede producir resultados transformadores. Su trabajo sigue inspirando a ingenieros,
científicos y emprendedores a buscar soluciones innovadoras que cambien la vida humana para siempre. La máquina de vapor es más que una pieza de tecnología histórica. Es un símbolo de la capacidad humana para transformar el mundo a través de la innovación. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos recorrido un viaje fascinante a través de la historia de la Revolución Industrial y el legado de James Watt. Desde el oscuro mundo de la producción artesanal hasta el brillante amanecer de la maquinaria industrial, el impacto de la máquina de vapor cambió el rumbo de la historia. Lo que comenzó como una mejora técnica se convirtió en la chispa que encendió una nueva era en la humanidad. La revolución industrial no solo transformó las fábricas y las ciudades, sino también las estructuras sociales, las economías y la forma en que entendemos la tecnología. Aunque trajo consigo beneficios innegables, también dejó desafíos sociales y económicos que seguimos enfrentando hoy en día. A medida que avanzamos hacia el futuro, es importante reflexionar sobre cómo las innovaciones de nuestro tiempo, como las de Watt, seguirán dando forma a nuestras vidas. En la historia, la máquina de vapor representa el poder de la innovación y su capacidad para cambiar el mundo de formas que no siempre podemos predecir. Gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que hayas disfrutado este episodio sobre la revolución industrial y la máquina de vapor. No olvides unirte a nosotros en el próximo episodio de Viaje a través de la historia, donde exploraremos otro capítulo fascinante del pasado. El viaje de hoy nos muestra cómo una sola idea puede cambiar el destino de toda una nación. La historia continúa y nosotros seguimos aprendiendo.